Hola viajeros, soy Jonás de Cananga y hoy os voy a explicar nuestra emocionante ruta en grupo por Namibia. Antes de empezar, quiero indicaros que este es un viaje en el cual combinamos algunas noches en alojamiento con algunas noches en tienda de campaña, en campamentos. En caso de que estéis interesados en un viaje por Namibia igual de completo en el cual vamos a visitar los mismos atractivos, os recomiendo ver por favor nuestro vídeo que se llama Explora Namibia Comfort, ya que es exactamente el mismo viaje, visita los mismos atractivos, pero vamos a poder dormir todas las noches en cómodos alojamientos. Namibia es un país indicado para todo tipo de viajeros. La ventaja que tiene Namibia sobre otras zonas es que tiene un poquito de todo, pero todo en muy buen nivel. Tiene buenos parques nacionales, tiene etnias muy interesantes y tiene unos paisajes espectaculares. Eso sí, siempre me gusta decirles a todos los viajeros que te tiene que gustar mucho el desierto para ir a Namibia, ya que el 90% de la superficie del país es árida o semiárida. Aunque sea así, os lo recomiendo totalmente, porque son algunos de los mejores paisajes de África, sino del mundo. Aquí tenéis un mapa de África, en el cual vais a poder ver un poquito el itinerario que vamos a seguir. Si os fijáis, toda esta zona de aquí es Namibia. Es un país enorme. Para que os hagáis una idea, tiene aproximadamente el doble del tamaño que España. Y además está muy despoblado. Es uno de los países con menor densidad de población del mundo. Tiene aproximadamente unos 2,5 millones de habitantes. Aquí tenéis un mapa más cercano de Namibia. Os voy a explicar día a día, en un resumen, un poquito el itinerario que vamos a hacer, para más adelante enseñaros unas fotos y descubrir los atractivos que vamos a visitar día a día. En esta ruta vamos a volar con Qatar Airways. Es un vuelo muy cómodo. Podemos salir desde Barcelona o Madrid vía Qatar, es decir, el aeropuerto de Doha, y desde ahí vamos a coger un vuelo nocturno que nos lleve hasta Windhoek, que es la capital de Namibia. Lo tenemos aquí. Tras aterrizar en Windhoek, directamente vamos a salir y vamos a ir hacia el sur, hacia la zona del lago Anob. Esta es una parada que está muy bien, ya que aterrizamos a primera hora de la mañana y por la tarde ya estamos en el lago. Es una zona con agua. Sí que os he dicho que Namibia era muy árido, pero bueno, aquí crearon una presa para aprovechar la poca agua que hay en el parque y se creó un lago muy bonito, que además tiene un paisaje que contrasta muchísimo con lo árido de alrededor. Además, es una parada muy buena que nos lleva a acercarnos el mismo día de que aterrizamos hasta el siguiente punto del viaje, que será el desierto de Namib. Lo tenemos aquí. Este es uno de los desiertos más antiguos del mundo. Sin duda es uno de los paisajes más característicos de nuestro viaje y un poquito la imagen que todos los viajeros tenéis de Namibia. Aquí en el desierto vamos a incluir un vuelo en avioneta, que es una pasada, es una maravilla. Son 45 minutos descubriendo las dunas gigantes, los blaze, que son antiguos lagos. Después veréis alguna foto. Y nos vamos a alojar en un campamento que está muy bien dentro del Parque Nacional, lo que nos va a permitir entrar en el Parque del Desierto a primerísima hora de la mañana, ya que no solo descubrimos en avioneta, al día siguiente de nuestra llegada, muy prontito vamos a entrar en el interior del desierto para descubrir pues, lo que hemos visto desde el aire, también desde tierra. Nuestro siguiente punto nos llevará hacia el norte, hacia la ciudad costera de Svakopmund. Esta es una ciudad de origen colonial, de origen alemán. Tiene una arquitectura y un interés muy chulo. Para mí es uno de los puntos más fuertes dentro de la ruta, ya que pese a que la gente pues no está o no va a África con la idea de ver ciudades, Svakopmund es sin duda un punto de referencia dentro de Namibia y una ciudad muy agradable para visitar. Al norte tenemos la reserva de focas de Cape Cross. Es la reserva le llamamos de focas, pero realmente son leones marinos, ya que tienen orejitas. Vamos a visitar la reserva y lo bueno de esta ruta, como os comentaba, pues que hemos visto paisaje, hemos visto ciudades coloniales y ahora vamos a ver una reserva de focas, así que también tenemos un poquito de fauna marina. Y desde aquí nos vamos a ir hasta Spitskope, que era un centro muy importante para los bosquimanos y uno de los paisajes más bonitos de Namibia. Subiendo hacia el norte visitaremos Tiffelfontein, donde encontramos unos grabados rupestres de origen bosquímano, que además son patrimonio de la UNESCO, y un poquito más al norte visitaremos las cataratas Epupa. Las cataratas sí que veremos un contraste de paisaje, ya que son más verdes, hay vegetación, palmerales, baobabs, son muy bonitas, pero además es el mejor lugar para visitar a los Himba, que es una etnia tradicional de Namibia y una de las más auténticas que podemos ver en África. Aquí, hacia el sur, vamos a encontrar el Parque Nacional de Tosha. Sin duda es el mejor parque de Namibia y donde vamos a disfrutar de 3 días de safari recorriendo toda la extensión del parque. Además, en esta ruta vamos a acampar dentro del parque, lo cual está muy bien porque tienes acceso a unas pozas de agua, puedes ver animales durante el día cuando hacemos safari, pero también las noches que estamos en el parque. Como os decía, pasaremos 3 noches en el Parque Nacional, en los campamentos, y de aquí ya bajaremos al sur y volveremos a Windhoek, que ha sido un poquito el inicio de nuestra ruta por Namibia. En general, este viaje lo vamos a hacer en nuestros camiones. Después os enseño unas fotos.
Como os decía, volamos con Qatar Airways, aterrizamos en Windhoek y aquí os estará esperando nuestro guía. El guía que os va a acompañar es un guía de habla castellana. Es una persona de aquí que enviamos y que va a estar liderando vuestro viaje. Va a estar allí para reconfirmar todas las reservas, a hacer las traducciones necesarias, haceros todas las explicaciones. Bueno, es una persona que se encarga de la logística, de acompañaros durante todo el viaje para que toda la ruta la podáis disfrutar sin ningún problema. Como os decía, pues en Windhoek os esperará nuestro guía y nuestro camión. Aquí no se ve muy bien, pero son camiones muy bien preparados para hacer este tipo de viaje. Como podéis ver, aquí en el lateral tiene unas ventanas, pero estas ventanas bajan completamente, con lo cual la visibilidad va a ser muy buena. ¿Pero por qué es importante que tengas ventanas? Un poquito por el tema del clima. Al contrario que en otras zonas de África, vamos a encontrar grandes contrastes climáticos. Pensad que durante el día, en general, va a hacer calor, pero las noches, primera hora de la mañana, última hora de la tarde, puede hacer bastante frío, ya que al ser una zona desértica, el contraste térmico es muy alto. También es cierto que estamos visitando el hemisferio sur, con lo cual las estaciones tienen un poco el ciclo contrario que tenemos aquí en Europa. En nuestro verano es su invierno. No os penséis que es un invierno crudo. A partir de julio, agosto, septiembre, las temperaturas son muy buenas para hacer el viaje, aunque hay que abrigarse por las noches. El interior de los camiones está muy bien. Como podéis ver, tienen sillones enfrentados, mirando hacia adelante, y en la parte delantera tiene unos sillones que normalmente ocupa el guía, no por nada, pero sino porque no son tan cómodos. Pero lo normal es que todos los viajeros vayáis rotando. En la parte trasera del camión tenemos unas taquillas en la que cada viajero va a poder dejar su equipaje. Pero bueno, si os fijáis, la visibilidad, las ventanas, etcétera, etcétera, son muy buenas. Parte de nuestro guía durante toda la ruta y también os recibirá en Windhoek, va a estar con vosotros un cocinero y un ayudante de campamento. Como os decía, en esta ruta vamos a tener una combinación, algunas noches en alojamientos y algunas noches en campamento. Pero nuestro equipo va a estar siempre encargado de ayudaros, montar los campamentos, montar las tiendas, con lo cual vosotros solamente os tenéis que llevar el equipo de acampada. En referencia a las comidas que hace nuestro equipo, bueno, aquí tenéis un buen ejemplo. Normalmente nos levantaremos muy pronto por la mañana y nuestro equipo tendrá preparado un desayuno. A veces huevos con bacon, tostadas, café, leche. A mediodía haremos un picnic. Y suelen ser pues algún tipo de ensaladas, como podéis ver aquí, sándwiches, etcétera. Pensad que como tenemos actividades previstas no podemos perder mucho tiempo. Y por la noche pues van a preparar platos más completos, ya sea pastas, sopas, arroces, carnes, etcétera. De verdad, los cocineros es gente que lleva mucho tiempo trabajando para nosotros y muchos de nuestros viajeros nos dicen que incluso, pese a estar con unas condiciones más limitadas que una cocina tradicional, han comido mejor con nuestros cocineros que en muchos restaurantes. Como os decía, nada más aterrizar, bajaremos hacia el sur de Namibia y llegaremos al lago Anob. Este es un resort que crearon justo al lado del lago y es un sitio en el que vamos a tener un contraste de paisaje muy bonito. Las habitaciones están muy bien además. Y bueno, es un lugar que queda relativamente cerca del aeropuerto y nos va a ayudar a acercarnos un poquito a nuestro siguiente punto del viaje. Yo creo que es un punto ideal, ya que en Windhoek, que es la capital, dormiremos pues al regreso del viaje. Y tenéis un ejemplo de cómo son las habitaciones y de las vistas del lago. Bueno, muy prontito, la mañana siguiente, pondremos rumbo hacia el desierto del Namib. Haceros una idea, como os decía, Namibia es muy grande y vamos a tener siempre estas carreteras que se pierden en el infinito. De verdad que si os gustan los paisajes áridos o semiáridos, Namibia es increíble, ya sea yendo por carretera o cuando llegamos a nuestros campamentos. ¿Veis? Aquí tenéis un ejemplo de nuestro camión con las tiendas montadas. En vuestro viaje, los días de campamento vais a tener a vuestra disposición unas tiendas tipo iglú. Como veis, son unas tiendas de una lona más gruesa, preparadas para las condiciones africanas. Y aquí podéis ver incluso que tiene esta chica en la mano el tipo de colchoneta. Vais a tener una colchoneta para cada viajero y una tienda para cada dos viajeros. Con lo cual, pues vosotros solo os tenéis que llevar el saco de dormir y recomendamos llevar una pequeña almohadita. Los campamentos normalmente tienen pues, zonas comunes con bar, baño, duchas, etcétera, etcétera. Excepto alguna acampada libre, como puede ser en Spitzkope, que hacemos la cueva o acampada libre, que los servicios son más limitados, todos los días de campamento vais a disponer de baño y ducha. Y bueno, nada más llegar a la zona del desierto vamos a hacer el vuelo en avioneta. Como os decía, es un vuelo escénico de 45 minutos a baja altura. Y poder ver el desierto del Namib desde el aire es una experiencia que seguro no vais a olvidar. Las vistas del desierto con las grandes dunas, pensad que son las más altas del mundo, llegan a algunas hasta 750 metros de altura, que después podremos ver al día siguiente desde tierra. Los Blaze, que son estas zonas blancas que veis entre las dunas, estos son antiguos lagos que se han secado
Cuando llueve mucho en el desierto, pues hay algunos ríos. Entonces, por el movimiento de las dunas quedan encerrados y crean unos lagos, que después, más adelante, por la gran evaporación que hay, se secan y crean estos salares. Bueno, como os decía, el vuelo es una maravilla. Por la tarde estaremos alojados en nuestro campamento y al día siguiente, muy prontito por la mañana, entraremos en el interior del desierto, hacia lo que llaman el Valle del Sosurrey. Al lado y lado de este valle vamos a encontrar las grandes formaciones de duna, entonces entraremos muy prontito por la mañana y subiremos una de las dunas. Bueno, no es muchísima altura, pero sí que caminar por arena es un poquito trabajosa. Pero bueno, sin duda las vistas desde arriba de las dunas son espectaculares y merecen muchísimo la pena. Pensad que el desierto tiene mucho hierro disuelto entre la arena, entonces al oxidarse crea este color rojizo tan característico, que además según cómo le van dando los rayos de luz va cambiando de color. Yo creo que es una experiencia mágica y merece la pena. Aquellos viajeros que no estén tan acostumbrados a andar pueden subir solamente la mitad de la duna, un trocito, no hay ningún problema. Y bueno, pues después de visitar las dunas vamos a ir a lo que le llaman la zona de los Blaze, que son estos salares que habíamos visto desde el aire. Cuando llueve mucho, como os decía, pues quedan encerrados, se hacen unos lagos, crean vegetación, pero por la gran evaporación que hay, pues todo esto se va secando, bueno, y crean estos paisajes tan espectaculares. Yo siempre digo que me recuerdan un poquito a un cuadro de Dalí, ¿no? Y estar allí entre las dunas, el blanco de los salares, los cielos azules, es mágico, de verdad que es muy, muy recomendable. Bueno, después de la actividad ponemos rumbo a la ciudad costera de Svakopmund. Es una ciudad de origen colonial alemana, como os he comentado. Pasamos y paramos por el trópico de Capricornio y aquí llegamos a Svakopmund, que la podéis ver aquí. Como veis, las condiciones de vida en Namibia son muy duras. Al sur de Svakopmund tenemos el desierto, que prácticamente acaba en la ciudad, y al norte tenemos la costa de los esqueletos. Entonces, la población se agrupa pues de donde hay posibilidades. Como os decía, Svakopmund fue de origen alemán, entonces podemos verlo muy bien en la arquitectura de estilo Art Nouveau. Y bueno, tendremos un poquito la tarde libre pues para dar una vuelta por la ciudad, disfrutar de la arquitectura, de las diferentes casas. Y además esta noche os hemos puesto un hotel muy bueno. Como os decía, este viaje, que no lo he comentado hasta ahora, es una mezcla de alojamiento y tienda de campaña. En el lago Anob, es el primer día que tras aterrizar tenemos los bungalows. En la zona del desierto acamparemos y aquí en Svakopmund vamos a tener un hotel. El hotel además es un hotel 4 estrellas ubicado en la antigua estación de tren de la ciudad. Está muy muy bien. Las habitaciones son increíbles y bueno, pues nos va a dar un poquito de fuerza de cara a los siguientes puntos de la ruta que ya son casi todos en acampada. Desde el norte desde Svakopmund, disculpad, y al norte encontramos la reserva de focas de Cape Cross, que hay leones marinos. Es la más grande de África y nos va a permitir disfrutar un poquito de lo que es la fauna marina también. Además, estamos dentro de lo que es el ecosistema de Costa de los Esqueletos. No vamos a visitar lo que es la Costa de los Esqueletos. Mucha gente tiene la idea que le han dado algunas imágenes de grandes barcos embarrancados en la arena. Esto hace mucho tiempo que ya no pasa. Sí que de camino a Costa de los Esqueletos el año pasado había un barco embarrancado y se puede ver, pero las mejoras en las condiciones de navegación, la recuperación de barcos, hacen que esto ya no se vea. Entonces lo que haremos es visitar la zona de Cape Cross, podemos visitaremos de hecho la colonia de focas, veréis un poquito lo que es el ecosistema y cómo pues viven estos animales. Muchas veces se acercan chacales pues para intentar robar alguna cría y estás muy muy cerquita de lo que son las focas. Desde aquí vamos a poner rumbo a Spitzkoppe, que son unas montañas en medio de una llanura, es un paisaje precioso. Creo que os estoy diciendo esto constantemente en Namibia, pero es que cada paisaje que vamos a encontrar en la ruta seguro que os va a emocionar y os va a parecer un lugar increíble. Spitzkoppe es un antiguo santuario bosquimano. En esta zona ya no hay. Sí que podemos encontrar algunas pinturas y grabados rupestres, pero realmente están bastante dañados. Lo bonito de Spitzkoppe es que vamos a encontrar todas las formaciones de granito rojo. Es una zona además muy salvaje, con muy poquita infraestructura, y aquí vamos a montar nuestro campamento. Bueno, en el camión, como os decía al principio, llevamos todo el material que necesitamos. El campamento en Spitzkoppe es cierto que es muy básico. Son las tiendas, nuestras colchonetas, todo lo que llevemos en el camión y un par de letrinas. Pero
como os decía antes, el lugar es mágico, las noches aquí son increíbles y seguro que lo vais a disfrutar muchísimo. Bueno, por la tarde tras llegar vamos a además poder hacer una caminata, el guía os acompañará y disfrutar pues de este paisaje tan chulo. Esta es la montaña principal, la más grande. Y no solo caminaremos, podremos subir alguna de las formaciones rocosas que hay por la zona. Aquí al fondo podéis ver el campamento, disfrutar de la puesta de sol. Es un sitio, como os decía, y me estoy repitiendo demasiado quizá, increíble. Y cuando llega la noche en Spitzkope, pues no cambia, ¿no? No hay ninguna contaminación lumínica, además, con lo cual pues podréis disfrutar de los cielos estrellados. En general, esto va a pasar durante casi toda la ruta, las salidas de sol, las puestas de sol, las noches sin contaminación lumínica, con los cielos estrellados, pues bueno, seguro que os dejan un gran recuerdo de Namibia y del viaje. Y bueno, tras visitar Spitzkope, ponemos rumbo al norte de Namibia. Vamos a atravesar el Damaraland, que es una zona, aunque todo parezca desierto, con un ecosistema pues diferente, todo lo que son la vegetación, las especies que encontramos, pues son totalmente distintas. Y aquí lo que vamos a visitar, vamos a ver los grabados rupestres de Tiffelfontein, que son de origen bosquímano. Esto es patrimonio de la UNESCO y es uno de los conjuntos de grabados rupestres pues, más importantes de África. Aquí pues podemos ver un ejemplo, es como un poquito los bosquímanos representaban el mundo en el que vivían, las diferentes especies de animales con las que convivían, sus huellas, sus métodos de caza. Bueno, el guía local os explicará un poquito y aparte pues el paisaje donde estamos viendo pues estas pinturas rupestres es muy chulo, ¿no? Yo creo que merece un montón la pena. Aquí vamos a tener un campamento, estamos en la zona que le llaman de los elefantes del desierto. El campamento es muy sencillito, pero bueno, con mucha suerte a veces se pueden acercar a alguno de estos elefantes. Realmente Namibia, una peculiaridad que tiene, es que fuera de los parques, al contrario que en otras zonas de África, se pueden ver animales. No os digo que vais a estar constantemente viendo fauna, pero sí que pues al lado de la carretera, pues alguna vez alguna jirafa, elefantes, si tenéis suerte de ver los elefantes del desierto, diferentes tipos de antílopes. Bueno, hace unos años un grupo tuvo muchísima suerte y vieron los leones en la Costa de los Esqueletos, ¿no? Pero esto es realmente una excepción y es más complicado. Pero bueno, sí que es un país que, como os decía, es tan grande, tan poco poblado que todavía se ve muy, muy salvaje. Además, esta tarde muy cerquita de nuestro campamento tenemos un museo Damara, que bueno, un poquito no es una etnia que pueda vivir ya a la manera tradicional, pero sí que en el museo pues nos van a enseñar cómo vivían, por ejemplo, sus padres, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y bueno, es una parte étnica pues también muy interesante de una de las muchas etnias que podemos encontrar en Namibia. Y bueno, seguimos camino al norte, vamos hacia las cataratas Epupa y pasaremos por la población de Opubo, que además es característica porque se pueden ver herero, que es otra etnia. No tenemos una visita en concreto concertada para visitar un poblado herero, pero sí que la población esta, que es una población bastante grande, que además aprovechamos para parar, hacer algunas compras, etcétera, pues podréis ver herero. E incluso, pues a mí me pasó cuando estuve, que me pareció curiosa, hay un supermercado, no es exactamente como los de aquí, pero es grande, bien surtido, y estabas comprando en el supermercado y veías pues todo tipo de gente africana, pues, vestidos a la manera tradicional, los herero, incluso jimbas, que después veréis, pues vestidos a la manera tradicional, europeos comprando, gente de local, con vestidos pues actuales. Es una mezcla increíble lo que vais a poder ver en Namibia. Y bueno, ya al norte encontramos las cataratas Epupa, que este es uno de los miradores que podréis ver allí. Como veis, son unas cataratas muy bonitas. Además, hace el río este, que es el río Cunene, hace frontera con Angola. Estamos en la parte más al norte de todo Namibia. Y bueno, pues como veis, además el paisaje es muy diferente. Podemos ver palmerales, baobabs, muchísima más vegetación. Y bueno, pues estas son las zonas comunes del campamento donde vamos a estar. Os recuerdo que seguimos estando en las tiendas de campaña, pero bueno, tiene su piscinita, puedes ir al río. Incluso aquí hay unos jimbas locales que os pueden lavar la ropa si queréis. Y bueno, pues desde aquí llegamos por la tarde, podremos ir a ver el mirador este que hay en el río, un poco disfrutar del paisaje, de las cataratas. Cerquita del campamento podemos ver algunos jimba también. Pero ya será la mañana siguiente que cogeremos un guía local, un guía jimba que habla su idioma, no habla castellano, habla inglés, pero con nuestro guía no habrá ningún problema. Iremos a visitar uno de los poblados jimbas de la zona.
Bueno, los Kimba, como os decía, no es que se pongan el traje cada vez que llegan los turistas, sino que ellos siguen viviendo a la manera tradicional. Ellos son ganaderos, además, que están considerados un poquito las etnias pues, más pudientes de África, son los ganaderos, después los agricultores y por último los cazadores-recolectores. Entonces ellos son ganaderos y siguen viviendo a la manera tradicional. Las mujeres pues tienen unos peinados pues muy ricos y cada peinado quiere un poquito decir de diferentes estadios en la vida de los hombres o las mujeres. Es cierto además que los poblados, pues normalmente, para que os hagáis una idea, que siguen viviendo de la manera tradicional, pues vamos a encontrar sobre todo mujeres, niños y gente mayor, ¿no? Porque la gente joven está pues con sus rebaños, etcétera, etcétera. Y la visita pues es muy interesante, nos van a explicar pues las vacas, como el fuego sagrado, un poquito sus tradiciones y siempre pues depende un poco del interés vuestro y del feedback que tengáis con ellos, pues que podéis ver un poquito más o menos. Pero ya os digo, nuestro guía os va a hacer las traducciones y es una visita muy muy interesante de una etnia pues que todavía viven perdonad, a su manera tradicional. Bueno, por la tarde volveremos al alojamiento, os podréis relajar. Hay un pequeño rafting, que es de las poquitas actividades opcionales que podéis hacer, que es, bueno, realmente no es ni un rafting porque los rápidos son muy sencillos. Es navegar a ritmo muy tranquilo en estas lanchas inflables por el río o, bueno, pues de relajaros, descansar un poquito, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito, seguimos con el mapa para que os situéis un poco. Hemos empezado en Window, que hemos bajado, perdonad, hemos empezado en Window, que hemos bajado a la zona del desierto, ciudad costera es Bakomun, Cape Cross y Spitzkope, al norte las cataratas de Pupa. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar al Parque Nacional de Tosha, que lo tenemos aquí, es uno de los más grandes de África. Recorrerlo, pues normalmente entraremos por esta puerta de aquí y saldremos por el sur y ya volveremos hacia Windhoek, que es la capital de Namibia y un poco el último punto de nuestra ruta. Y bueno, como os decía, pues desde las cataratas Sepupa nos vamos hacia el Parque Nacional de Tosha. La característica de este parque está muy bien, es un parque semiárido, ¿vale? Es un parque que no hay muchísima vegetación, entonces en nuestro camión es ideal al estar elevado, bajar las ventanas para hacer los safaris. Como podéis ver, además, pues en el parque, al ser árido, están estas pozas de agua, que es donde se concentran todos los animales, porque es donde tienen agua disponible. Y lo que está muy chulo aquí es que en una sola poza de agua puedes ver un montón de animales diferentes y además interactuando con ellos, ¿no? Entre ellos, disculpad, que en otras zonas de África no pasa. Además, Etosha es buenísimo, por ejemplo, para ver rinoceronte, tanto el blanco y el negro, que en otros parques son muy complicados. Y bueno, pues como veis aquí tenéis la imagen del vehículo y las ventanas, ¿no? Que os comentaba, bajan completamente para hacer los safaris, está muy bien. Aquí como organizamos los safaris, pues es de una poza de agua a la otra, porque básicamente o de camino a las pozas o en las propias pozas es donde vamos a ver casi todos los animales concentrados. Etosha podréis ver todo tipo de fauna, es muy buena para depredadores. Lo que va a ser más difícil de ver en este caso, pues siempre son los leopardos, porque hay, pero al haber menos árboles es más complicado. Y lo que seguro que no vamos a ver en Etosha son hipopótamos y cocodrilos, porque son animales que necesitarían muchísima agua. Lo que está muy muy bien en los campamentos de Tosha, como os decía, pues son las pozas de agua. Aquí tenéis un pequeño mirador que se ve al fondo, vas por esta pasarela y tienes un mirador al fondo que tienes una poza de agua. Después de hacer safari, llegamos al campamento, cogemos una cervecita, una Coca-Cola, mientras nos montan las tiendas y preparamos la cena, pues nos podemos ir al mirador a disfrutar y bueno, pues ver un poquito que si tenemos suerte y qué animales se acercan. En Etosha, como os decía, seguíamos acampando y de noche estas pozas de agua además están iluminadas, con lo cual pues podréis ver a los animales bien y bueno, pues es cuando los depredadores también están más activos, se acercan, entonces bueno, pues un poquito yo siempre digo para los safaris la suerte es importante, pero si no estás seguro que no los ves. Y bueno, pues tenéis un ejemplo de toda la fauna que podéis ver en el parque. Y casi toda, como os decía antes, pues alrededor de las pozas de agua de Tosha que son increíbles. Además, bueno, pues en la puesta de sol o de nuevo en la noche vais a poder ver de todo. Como os decía, las 3 noches que estamos en el parque, estamos en campamentos con vistas a una poza de agua. Además, normalmente utilizamos 3 campamentos diferentes, cada uno situado en una zona, con lo cual, pues la fauna va cambiando, el ecosistema es muy similar, pero vamos a poder disfrutar un poquito de las mejores zonas de safari del parque. Además, en el norte de Tosha tenemos un salar muy chulo que lo iremos a ver y es de las pocas zonas del parque
donde te dejan bajar y caminar un poquito, ¿no? El resto no, porque evidentemente hay animales y podría ser peligroso. Y bueno, pues después de estas últimas estampas de fauna africana, vamos a salir del parque, haremos el último safari de camino hacia el sur y ya volveremos a Windhoek, que es la capital de Namibia. Windhoek, pues al haber sido colonia alemana, pues también tiene bastantes restos de arquitectura. Tenemos además el Museo Nacional, que habla pues un poco de la independencia del país, etcétera, etcétera. Además, pues bueno, nuestro hotel está muy bien, está situado en Independence Avenue, que es una de las avenidas principales. Es el Avani Hotel, que tiene pues las habitaciones están muy bien, las zonas comunes pues también. Bueno, va a ser un poco, después llevamos bastantes días de trote, bastantes días de safari y va a ser un poco la despedida. Entonces hacemos la última noche en Windhoek y al día siguiente, hacia mediodía o así, pues nos iremos hacia el aeropuerto para coger el vuelo de regreso, que es lo mismo que habíamos hecho a la ida. Desde Windhoek volamos a Doha, en Qatar, y de Doha ya volamos a Madrid o a Barcelona. En principio ya está, el clima os lo he explicado. La moneda que usan allí es el dólar namibio, que es equivalente al rand sudafricano. Normalmente siempre recomendamos a los viajeros que llevéis la tarjeta de crédito, que la cogen en bastantes sitios, pero también una parte en efectivo, para poder cambiar allí a moneda local, para pequeños pagos, bebidas, etcétera, etcétera. El cambio, el guía os puede llevar sin problema. Cuando lleguéis allí se puede hacer en el mismo aeropuerto. El guía os ayudará sin duda. ¿Qué más? El clima los ama. Visados, no hace falta hacer ningún tipo de visado, simplemente rellenar un formulario a la entrada del país. Y nada más, comentaros que en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a la ficha técnica. La ficha técnica siempre me gusta explicarlo, es un documento donde tenéis totalmente detallado pues, los precios, fechas de salida, el itinerario, los puntos que se visitan, los visados, etcétera, etcétera. Con lo cual, si queréis, pues os la podéis descargar en la descripción del vídeo, la tenéis. También tenéis nuestro correo electrónico que nos podéis contactar para cualquier duda o incluso nos podéis contactar también por teléfono. Y un poquito, pues, cualquier duda, cualquier cosa que os surja, podéis contactarnos. Siempre me gusta, pues también que a veces es una duda que tenéis los viajeros, explicar, pues en el caso que quieras reservar, ¿qué tengo que hacer? Pues nos llamas por teléfono, nos escribes un mail, nos dices, oye, Jonás, estoy interesado en la ruta Explora Namibia. Y bueno, pues aquí serían los pasos. Una vez nos contactéis, os enviamos el formulario de reserva, nos lo tenéis que enviar relleno con vuestros datos, nosotros los confirmamos y ya se hace un depósito del viaje. Después se firma el contrato del viaje, que básicamente es la ficha técnica que os he comentado antes con algunas cláusulas de contrato. 30 días antes de la salida se hace el segundo pago y unos 7-10 días antes de la salida recibiréis la documentación por email. Ahora que me acuerdo, no se ha hablado de las vacunas. Para esta ruta no hay ninguna vacuna obligatoria, pero sí que es recomendable hepatitis, tifus, tétanos, profilaxis de malaria. Y con esto quedaría todo. Por mi parte, solamente pues agradeceros que hayáis aguantado el vídeo. Muchísimas gracias. Recordaros que aparte de esta ruta, si no queréis acampar, tenemos la ruta Explora Namibia Confort, en la que vais a tener todas las noches en alojamiento. Y que nada, que estamos aquí para cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias.